ya con dos, tres tequilas casi a punto de. ¿Sale, vale? Te hago una final anécdota que me interesa mucho, tomes en cuenta, una metáfora que me gustaría mucho platicarte y que lo tomes en cuenta para tu proceso de evaluación y de crecimiento y de seguridad en las obras. Fíjate bien lo que te voy a decir. Seguramente conoces a Nikola Tesla. Nikola Tesla era un inventor, es muy famoso por la bobina Tesla, justamente parte del proceso de la electricidad, pues sí, de las, digamos que de los inventos en materia de electricidad, ¿no? Nikola Tesla tenía una frase muy interesante que él platicaba. Él decía que cuando él encendía un motor, él como era inventor creaba los motores y decía, yo prendo un motor, antes de prender el motor yo puedo encender el motor en mi cabeza y saber qué es lo que va a pasar dentro del motor. Durante cierto tiempo mantener el motor encendido en mi cabeza, encender el motor físico y cuando yo apago el motor físico y apago el motor en mi cabeza, yo ya sé en dónde vienen los desgastes del motor, cuáles fueron los problemas, los beneficios del motor, cómo se comportó en general. ¿Por qué podía hacer Nikola Tesla esto? Muchos me dirán, pues porque era un ingeniero y era muy ducho, porque era un inventor con mucha inteligencia, porque sí, pero fíjate bien, una característica importante de esto, de esta capacidad, que es una capacidad de predecir, tú también la tienes. Con cosas a veces de sentido común, ¿eh? ¿Qué pasa si no te bañas 3 días, no? Es un sentido común, tienes una capacidad de predicción de sentido común. Hay muchas cosas que tú puedes predecir. Pregúntale a tu mamá, ¿no? En la cocina, el dominio de la cocina, o pregúntale a tu papá el dominio de su taller o de sus cosas. Todo eso a ti mismo, ¿no? ¿Cómo predices cosas que vienen en sentido común? Nikola Tesla tenía la capacidad técnica para hacer esto porque conocía su motor, los metales del motor, las temperaturas de resistencia, las tornillerías, la resistencia de los tornillos, el aceite, el aguante del aceite, la temperatura, conocía las características de su motor. Y entonces eso le permitía predecir lo que iba a suceder. Ahora, imagínate que tú conoces con un buen análisis, por eso me enfoqué mucho en el proceso de análisis de riesgos, conoces con un muy buen análisis todo lo que pasa dentro de la obra a través de los análisis de riesgos que haces. Cuando tú conoces con un buen análisis todo lo que pasa, tienes la capacidad de predecir, porque es como si conocieras los aceites, la tornillería, los metales del motor de Tesla. Es importante que tú te aboques muchísimo a conocer las características del funcionamiento de tu obra, como lo hacía Tesla con su motor. Esto te va a dar la oportunidad de predecir y predecir te va a dar la oportunidad de fallar muchísimo, muchísimo menos. Ojalá y esta recomendación te sirva porque la idea es justamente esa, que puedas más adelante lograr obras sin accidentabilidad y que estés tú a cargo y que tengas el orgullo de decir, yo estuve ahí y no tuvimos accidentes fatales en nuestra obra. Esta es la intención, te agradezco mucho.